例えば姿勢が悪い選手、立ってる姿勢が悪い選手とか、日本だと典型的なのは小学生だとオスグッドになっちゃう選手とか、そこはどうアプローチしていったらいいのか。で、彼が今持っているメソッドっていうところで、僕ら日本人に対してどうアプローチすることができるかなっていうのを一つ聞きたいと。Y este entrenamiento tiene que empezar de jóvenes, porque estamos hablando de postura, de movimiento y de lesiones, ¿no? Para que un deportista corra adecuadamente, le tenemos que enseñar y le tenemos que corregir defectos técnicos que serán productivos si los corregimos cuando son jóvenes. Corregir a un adulto siempre es mucho más difícil. Corregir a un chico de categorías inferiores y enseñarle cómo debe ejecutar esa técnica es siempre más beneficioso y más fácil de corrección. Por lo tanto, cuando hablamos de este entrenamiento y estas buenas posturas, requieren de entrenar fuerza, entrenar patrones de movimiento, entrenar a cómo se debe de mover el deportista, pero para eso es necesario que nosotros sepamos bien cómo deben ejecutarse esos movimientos para que los podamos explicar bien. Y en estas edades debemos de saber cosas que pueden suceder, porque no nos sirve el entrenar, hacer ejercicios y sin fin, porque todo tiene consecuencias. Por ejemplo, Osgood-Schlatter es una patología muy característica en edad de crecimiento en la rodilla, ¿no? Y esta patología aparece ya de por sí por el crecimiento y el entrenamiento. Si nosotros no controlamos estos inputs que tenemos que dar, pero que debemos saber controlar, podemos ser incluso provocadores de esta lesión. Vemos muy frecuentemente en categorías inferiores un tipo de lesión que no tiene nada que ver con las lesiones que vemos cuando el deportista es senior. Y esto es, vamos a decir, habitual o natural incluso. Lo que no es natural es cómo gestionamos estas lesiones sin respetarlas y cómo trabajamos físicamente sin atender a que un trabajo físico obviamente implica una respuesta en el cuerpo del deportista. Y si esa respuesta no la controlamos, podemos ser provocadores de una lesión. Es decir, yo te puedo dar un golpe, que no pasa nada. Si te doy 1000 golpes, te puedo llegar a fracturar un hueso, por ejemplo. Pues eso como entrenadores, como preparadores, debemos de tenerlo presente. Por lo tanto, para finalizar con esta primera pregunta, volvería al concepto de que es muy importante, en mi opinión, primar la calidad por encima de la cantidad, especialmente en categorías educativas, en categorías formativas, y que debemos tener en cuenta que la carga de entrenamiento está influenciada por muchos aspectos y que esa carga sale por algún lugar, por así decirlo. で、多分コーチの人たちが今度次に知りたくなるのは、じゃあそのボリュームとか量、要するに量のコントロールって何を基準にしていったらいいのってなるけど、もちろんそれってトレーニングメニューにもよるし、選手の、それが小学生なのか中学生なのかにもよりますけど、そうですね、どう勉強し始めたらいいのか、じゃあフィジカルに関して、特に僕ら日本人だったらどう学んでいったらいいと思いますか？ Yo creo que a nivel de entrenadores es fundamental que el entrenador tenga conocimientos de preparación física y tenga una educación en cuanto a, más allá de la parte táctica, técnica, que tenga una educación en cuanto al entender todo lo que implica entrenar, la carga, el efecto en el organismo y el efecto a corto y a largo plazo. Esto para empezar. Por otro lado, en cuanto a la gestión de la carga, a ver, yo aquí diferenciaría un poquito lo que son los equipos profesionales de los no profesionales. Los equipos profesionales, en cuanto a la carga, digamos, externa, que es la que se mide como carga de entrenamiento de tipo físico en el campo, la sistemática tradicional o más extendida en general es control por GPS y con cuestionarios wellness. Pero en general, seguramente en equipos profesionales también hay dificultades para controlar la carga a nivel del trabajo de gimnasio y la carga interna que representa el efecto en el propio organismo, ¿no? La frecuencia cardíaca, el wellness, etc. Donde seguramente hay un mayor control en general en profesionales es con monitorización por GPS. En cuanto a deporte semiprofesional, vamos a decir, pese a que ya hay dispositivos que son más asequibles en el mercado, ¿no? de GPS, de control de carga, y ya hay muchos equipos preprofesionales que lo utilizan, pero una de las estrategias que se utiliza cuando no se dispone de esta tecnología es el control de tiempo de exposición, ¿no?
minutaje principalmente, minutaje expuesto y tipología de contenidos. Entonces, en función de la especificidad de la carga, tareas poco específicas por minutaje y tareas muy específicas por minutaje. Si es una institución más pequeña que no tiene un staff grande, con fisios, con médicos, etcétera, ese staff debe ser más multitarea, vamos a decirlo así, ser capaz de llevar a cabo la parte táctica, la parte técnica, pero también la parte de gestión del jugador. Y sobre todo cuando hablamos de categorías inferiores, no hay que perder de vista de que son niños y niñas, ¿no? Y les exigimos a competir como si fueran adultos y no lo son. Y por eso es fundamental controlar bien todas estas exposiciones, porque además en categoría formativa, tal y como yo lo concibo, es una categoría formativa, educacional, no es una categoría de rendimiento desde el momento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos puntos. シャビさんから見て、イングランド、プレミアリーグのインテンシティはさらに高くなっていて、スペインはそこまでじゃないけど、じゃあもっとタクティック、戦術的にやるって中で、今後のサッカーってどうなりそうだったり、または、バルサってどういうふうにしていきたいとか、どういうふうにじゃあチャンピオンズリーグってトップレベルに行くのかっていうことを考えてたり、フィジカル面で言うと、どう見てるのかっていうことをぜひ話してもらえたらなと思います。Yo creo que el fútbol va hacia un fútbol que va a ser cada vez más físico, porque se hace como una selección natural del deportista que acaba siendo futbolista y cada vez más por las características y por la apertura del fútbol a nivel mundial, cada vez más hay un perfil de jugador de fútbol con unas características atléticamente muy marcadas, ¿no? Muy potentes, muy fuertes, fibrados, rápidos. Por supuesto, los jugadores de origen afroamericano tienen ventaja física siempre, ¿no? Yo creo que el fútbol va a mantener la táctica, mantener el sistema de juego, la vistosidad, pero si tú juegas vistoso y encima eres capaz de hacerlo muchas veces muy rápido y muy repetido, porque físicamente eres mejor, tienes más posibilidades de éxito o de competir. Yo creo que el fútbol va bastante hacia allí. Y el cómo se va a ir gestionando esto, yo pues sinceramente no lo sé, porque no lo tengo claro. Pero seguramente a nivel de lo que sería un ámbito fisio-médico, estoy seguro que en esta transición habrá mayor número de lesiones porque habrá jugadores capacitados para tolerar altas cargas que competirán a altas cargas y jugadores que no, hasta que la selección natural acabe generando siempre equipos uniformes con deportistas preparados para tolerarlo. Por lo tanto, es muy importante tener una buena condición física y controlarla. 年々というかもう、フィジカルレベルがトップレベルになればなるほど、インテンシティが上がっているのに、子供たちは遊ばなくどんどんなってる。この差ってもっと大きくなるんですけど、だから怪我が増えるっていう話になってると思いますけど、逆にこれからそれどうやって予防していったらいいですかね。Eso es un problema muy grave, en mi opinión, porque los niños empiezan con una especialización desde muy pequeños y lo que sabemos que es positivo para los niños en desarrollo es la variedad de estímulos y la no especialización precisamente, por mucho que les guste más el fútbol, pero tienen que jugar en la calle, tienen que jugar con compañeros, tienen que hacer básquet, tienen que hacer otros deportes. Y eso es un problema porque hoy en día los niños que juegan al móvil, juegan a la Play y juegan un rato al fútbol. Y no hacen nada más. Aquí en Japón no lo sé, pero coordinativamente en España lo que vemos es dramático, por así decirlo, ¿no? La poca coordinación de pies, de brazos, del movimiento del cuerpo, porque van a una especialización temprana desde una edad en la que no deberían, ¿no? Y si tuviéramos que hacer algo, yo, por ejemplo, el día de mañana con mis hijos, yo no les voy a dejar jugar al móvil o a la PlayStation, yo les voy a dejar, entenderme, un rato, pero tienen que salir a jugar, tienen que jugar en la calle, se lo tienen que pasar bien, tienen que aprender patrones de moverse, porque eso es lo que enriquece para que luego el deportista sea apto, sea válido, sea con mayores recursos. Tener un niño todo el día aquí, todo el día, solo es contraproducente a nivel deportivo, por supuesto.